creo que un cristiano no puede vivir sin la presencia. Un cristiano verdadero no puede vivir sin su presencia. Bueno, le damos gracias al Señor en esta tarde, porque la verdad sea dicha, aparte de que estamos teniendo un culto de mucha gloria, en el cual el Señor nos está moviendo, a mí me hace bien ver al Santi aquí, me hace bien verlo, porque la verdad, hermanos, los que no sepan, yo me he tirado con él, si tiro de galería, os puedo enseñar fotos con 14, con 13, con 15, con 16, con 18. Y a mí me hace bien verlo aquí en esta tarde. Amén. Miren, yo no sabía que iba a predicar en esta tarde, ni se me pasaba por la mente, hermanos. Pero Dios sí lo sabía. Porque a lo que nosotros no sabemos, Dios lo sabe. Cuando llegaba a este lugar, me preguntaba el José Miguel, ¿qué tal estás? Y le decía, bueno, aquí estamos. Porque hay veces, hermanos, hay que reconocer que hay veces que uno, hermanos míos, está tan terrenalmente, los problemas a veces a uno le envuelven tanto, que parece ser que le nublan la mente, hermanos, y esos días, ¿verdad?, que estamos cargados y que... Pues yo tengo un día de esos, un poco ajetreado, pero sé que ha sido Dios. Sé que ha sido Dios el que en esta tarde me ha dicho de predicar. Muy pocas veces, no sé cuánto tiempo llevaré de ministerio, pero muy pocas veces en el culto, a la hora del culto, mi padre me ha dicho, hoy predicas. Muy pocas veces. Es decir, hermanos, yo creo que ninguna vez. Pero hoy me lo ha dicho. Amén. Así que sabiendo que ha sido Dios, el propio Dios ha sido el que en esta tarde tiene la dicha, hermanos míos, me da la dicha y el privilegio de que yo sea el portavoz de la palabra, para mí es un regalo de Dios. Amén. Yo ministro este pequeño sentimiento con mucho amor, con todo el corazón, hermanos, porque el único motivo y la única intención es hacerles bien, llegar al corazón. Amén. Esa es la única intención. Amén. Miren, estamos viviendo en tiempos en el cual debemos de andar en santidad, porque el enemigo está intentando destruir las vidas cristianas. Hoy en día, hermanos míos, no es como hace 10, 20 o 30 años. Hoy en día se ha aumentado tanto la maldad, se ha aumentado tanto la depravación del hombre, que si no vivimos, hermanos, en santidad, con una hora de culto no nos da para vivir el Evangelio. Es verdad. No nos da, porque se ha puesto tan mal el asunto. El diablo, que el Señor en esta tarde lo reprenda, ha puesto, hermanos míos, tan mal el asunto, ha intentado inculcar en las mentes, en los conceptos de los creyentes, un evangelio falso parecido al de verdad. Es verdad. Y hay gente que lleva 20 años, 10 en un culto, y él piensa que es hijo de Dios y que es cristiano. Esto lo hay, hermanos. Piensa que es cristiano y que es hijo de Dios, pero no está viviendo conforme a la palabra del Señor. Porque si hay una táctica que el enemigo intenta, hermanos míos, meter en las iglesias, es meter en los conceptos de los creyentes que yo soy un buen cristiano, que yo cumplo con el pastor, que yo voy al culto, que yo tengo ganado el cielo. El enemigo no te va a venir diciendo que mal lo haces. Al revés. El enemigo va a venir donde ti diciendo que lo haces muy bien, claro, que cumplas con el pastor, que cumplas con el sistema, para que tú mismo, ay Dios mío, te crees un cristiano. Eso es. Pero nada que ver con la realidad. Es verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque si no hay oposición en la vida de un cristiano, no me creo a ese cristiano. Total. Porque si no hay lucha en la vida de un creyente, no me creo, hermanos míos, ese evangelio. Perdonadme, iglesias de 20, 30 años que están haciendo culto, y pueden hacer culto tranquilamente, una iglesia de 100, 200 creyentes, pero no tienen oposición, pero no tienen lucha, pero el enemigo no se levanta para destruirlos. Algo acontece ahí, hermanos. Y es que cuando una persona es de Dios, ¡ay Dios mío! Cuando una persona, hermanos míos, se
integra en lo profundo de la santidad del Evangelio, en lo profundo, hermanos míos, de la santidad de Cristo, tengo que decir que el enemigo tiene que levantarse para destruirlo. Así es, así es. Porque el enemigo ha intentado desde el principio de los tiempos distorsionar el Evangelio de Cristo. Así es. El Evangelio de Cristo. De Cristo. Vamos a ir a la palabra del Señor y esperemos que el Señor nos hable. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55 al 58. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Lo apedrearon. Esta es la vida, hermanos míos, de Esteban. Nos habla de un jovencito que ministró el Evangelio de tal manera, que predicaba con tanto fuego, de tal manera que en el mismo día lo apedrearon y lo mataron. Esteban era un diácono. Y en el principio de la iglesia, hermanos míos, cuando la iglesia se fundamentó, los diáconos estaban para ayudar a las mesas, para, hermanos míos, ayudar a las viudas, ayudar a los ancianos. Pero dice la palabra del Señor que Esteban, ¿quién era este Esteban? ¿Quién era? La Biblia dice: Esteban estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo y hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. ¡Qué grandeza de joven! Era un jovencito, No podría decirles la edad que tenía Esteban, pero sí sé que era joven. Y hacía grandes prodigios y milagros. Y estaba lleno del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Y es que el Señor me ministraba de tal manera que me decía que para Dios vale más un joven lleno de integridad. Para Dios vale más un joven lleno, hermanos míos, del poder de Dios. Amén. Para Dios vale más, hermanos, un jovencito que Dios no mira la edad. Vale más un joven que esté lleno del poder, del Espíritu de Dios y del fuego de Dios, que un anciano carnal que quiere poner la palabra, hermanos míos, su palabra por obra y no la de Dios. Un jovencito, pero que vive en integridad. ¿Saben por qué? Porque la grandeza no la dan los años, la grandeza la da la integridad. Amén. La grandeza no la dan los años que lleves en el culto, la grandeza la dan, hermanos míos, lo íntegro que seas. Así es. Por eso, hermanos míos, Saúl ya tenía años, estaba en el trono con la corona, Miguel. Pero dice la Biblia que había un jovencito llamado David, un joven, un muchacho, un pastor de ovejas. Pero dice la Biblia que cuando cogía el arpa se cantaba cada coro, que los espíritus diabólicos del rey Saúl tenían que huir. Porque vale más para Dios un joven. Ay, Dios mío, que no te menosprecien por ser joven, Que no nos menosprecien por ser joven, hermanos. Porque un joven lleno de fuego, un joven lleno de integridad, un joven lleno del fuego de Dios, vale más que un anciano que quiere poner su palabra y no la de Dios por obra. Así es. Esto en una iglesia normal no lo dicen, pero como aquí podemos decirlo, lo digo. Gloria a Dios. Porque, hermanos míos, lamentablemente, hoy en día se ha inculcado tanto la cultura dentro de la iglesia, se ha inculcado tanto las costumbres dentro de la iglesia, y ahora mismo tenemos que respetar a un anciano por los años que lleva, pero no por la integridad ni el testimonio que tiene. Pero que Dios venga rompiendo conceptos. ¡Ay, Dios mío! Dios quiere venir rompiendo conceptos de la mente, para que podamos entender que esto no se trata de los años que llevemos. Esto se trata, hermanos míos, de cómo vivamos el Evangelio. De cómo vivamos el Evangelio del Señor. Amén.
Para Dios es más grande un joven lleno de fuego y lleno de integridad. Y dice la Biblia, que como era un diácono y estaba lleno de Dios, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 9 al 15, para ir entrando poquito a poco, amén. Dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los de Liberto y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, atención, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Recordar a Cristo, lo trajeron al concilio a Esteban, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Estáis aquí, hermanos, en esta tarde? Y el Señor me decía: los que son de Dios, la religiosidad hace complot contra ellos. Los que son de Dios, los que son nacidos del costado de Cristo, los que se han encontrado con Jesús, los que no pueden vivir sin la presencia, los que les duele más la palabra, hermanos míos, que la cultura. Así es. A estos, los religiosos, hacen complot contra ellos. La religiosidad hará complot, hermanos míos, contra aquellos que son de Dios. Me recordaba Jesús cuando lo llevaron al concilio. ¿Qué pasó cuando Jesús lo llevaron al concilio? Arremetieron contra él y levantaron falsos testimonios en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han visto cómo se parecía Esteban a Jesús? Es que los que se parecen a Cristo, ¡ay Dios mío!, la religiosidad hace complot contra ellos. Señor. Los religiosos, hermanos míos, no caberá en su lógica, en su mente. No caberá en su mente de la religiosidad. Porque cuando Dios ha apartado, hermanos míos, a un joven, cuando Dios ha apartado y ha diseñado a un joven para que viva su evangelio de verdad, la religiosidad se levantará. Mientras Herodes hacía complot con el templo, era amigo de los del templo, que hagan culto todos los días en el templo, 9 horas en el templo con la Torá bajo el brazo. Santi, ¡ay Dios mío! Se sabían, hermanos míos, la Torá de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, se la sabían. Pero ¡ay Dios mío! ¡Qué lejos andaban del Señor! Porque Herodes hacía complot contra ellos. Pero cuando viene Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista sale al desierto, hermanos, que le pertenecía por estirpe a Juan el Bautista, era hijo, hermanos míos, de Zacarías. Zacarías era un sacerdote y le pertenecía por estirpe, pero ay Dios mío, valió más lo que Dios le encomendó, pesó más lo que Dios le dio, pesó más el llamado que Dios puso en él, hermanos míos. Ay Dios mío, lo tenía todo, nacido en una casa cristiana, sacerdote, hermanos míos, y podía estar en el templo desde niño, se había criado, pero Dios le habla y le dice: sal al desierto, que necesito que ministres la verdad, necesito que prediques la verdad. Y Herodes, hermanos, hace complot contra los del templo, hace complot con ellos. Pero cuando viene Juan el Bautista y se pone delante de Herodes y le dice: no te es lícito tomar a la mujer de tu prójimo. Ninguno del templo se atrevía a decirle eso a Herodes. Pero Juan el Bautista, lleno del fuego de Dios, lleno de la verdad de Dios, se atrevió a ponerse delante de Herodes y a decirle la verdad. Así es. ¿Saben qué hizo Herodes? Lo decapitó, le cortó la cabeza. Porque los del templo a mí no me dicen nada, déjalos que hagan culto. Pero cuando viene uno que se pone enfrente de mí, cuando viene uno, ay Dios mío, hay un texto en la Biblia que dice, hermanos, que Herodes temía a Juan, sabía que Juan era de Dios. ¡Cuidado! Los religiosos saben que él es de Dios.
Lo saben, pero no lo aceptan. Claro. Se llevan a Esteban al concilio, hermanos, y levantan un juicio en contra de él. Esto me recordaba a mi Señor. Dice la Biblia: os aborrecerán por causa de mi nombre. ¿Dónde está eso en las iglesias hoy en día? ¿Lo veis? Así es. Yo no lo veo. Os vituperarán por mi causa. Ay, Dios mío, yo no lo veo en las iglesias. No es que era otro tiempo, no. El que vive el evangelio de verdad es vituperado, porque el evangelio no cambia. El evangelio de Cristo nunca cambia. En él no hay sombra de variación. Él no cambia. Cristo sigue siendo el mismo. El evangelio de Cristo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que no se vive el nivel que se tiene que vivir. Pero tengo que decir esta palabra: tú sé íntimo de Dios. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Herodes, hermanos míos, le cortó la cabeza porque decía la verdad. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. En otras palabras, el evangelio es morir por Cristo. Eso es. Este es el evangelio. Si nos han enseñado otro evangelio, perdónenme desde un púlpito, mucho perdón, hermanos, nos han mentido. No es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo hace que te enamores tanto de Él que incluso des tu propia vida por amor a Él. Este es el evangelio de Cristo. El que quiera salvar su vida aquí, claro, es que ese es el tema. Que no nos interesa perder la vida por Dios. Amamos más nuestra vida que la vida de Dios. Ese es el tema. Pero la palabra dice: y el que la pierda, ay Dios mío, el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces Esteban, dice el versículo 15, sentado en el concilio, ay Dios mío, esto es tremendo, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es tremendo. El Señor me decía: los que hacen complot contra ti saben que eres de Dios. Los que te critican, los que dicen: es que mira lo que se cree, es que se cree que es santo, esos saben que eres de Dios. Lo que pasa es que no te lo van a decir, pero lo saben. En tu forma de caminar, en tu forma de vivir, lo ven. Ven que eres de Dios. Por eso no te aguantan. Por eso no te aguantan, porque ven a Dios en ti y ven que la palabra se está cumpliendo en ti. Dice la Biblia: viendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vamos, iban todos los días al templo, chacho. Eran monstruos, 9 horas en el templo con la Torah bajo el brazo. Cuidado, sabían la palabra, sabían la Torah, pero qué poco la ponían por obra. ¿De qué nos sirve saber de la Biblia, hermanos? ¿De qué nos sirve saber de la palabra? Es verdad, sí, ¿De qué Señor. nos sirve saber, hermanos míos, la revelación, la gracia, el apocalipsis y saber toda la Biblia entera si luego no la ponemos por obra? Es mejor saber 2 o 3 textos, pero intentar ponerlos por obra, hermanos. Es mejor saber poco, pero intentar ponerlo por obra. Es mejor. Iban todos los días al templo fariseos, doctos de la ley, hermanos. No había quien los aguantara, pero ay Dios mío, cuando se levantó uno que se parecía a Cristo, le quitan la vida. Esto es lo que está aconteciendo hoy en día en las iglesias. Sí, Señor. Esto es lo que está aconteciendo hoy en día en el evangelio. Esto es lo que está aconteciendo. Gente, hermanos míos, que los escuchas orar, monstruos. Los escuchas, hermanos, cantar, no hay que los aguante. Los escuchas, hermanos míos, predicar, son fieras, pero sin embargo, ay Dios mío, como haya uno que se parezca a Cristo, como haya uno que viva de rodillas, como haya uno, hermanos míos, que no le teman las canillas por decir la verdad, entonces, hermanos míos, lo tiran de la iglesia, lo tiran de la denominación, lo tiran, hermanos míos, porque no cabe en las iglesias un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios, hermanos míos, que vive de rodillas. No cabe en las llamadas iglesias. Así es. Y esto es lo que aconteció. Así es. Esto es lo que aconteció. Se parecía tanto Esteban a Jesús que le hicieron lo mismo. A Jesús lo crucificaron y a Esteban, hermanos míos, lo apedrearon. Total. Lo llevaron al concilio. Levantaron falsos testimonios en contra de él. Soy joven, pero quiero morir por su causa. Soy joven, hermanos,
Pero que nadie me diga, ay Dios mío, que por ser joven no soy de Dios. Amén. Esto es lo que acontece hoy en día. Gente, hermanos míos, que cuando se levanta uno que se parece a Cristo, que le duele la causa del Padre. El otro día ministraba al pastor y decía: Barrabás, que esté suelto en las iglesias, que esté suelto, vía libre. Pero cuando hay uno que está por la causa del Padre, ¡ay Dios mío!, lo crucifican. Cuando hay uno que está por su causa, hermanos, cuando hay uno, hermanos, que ha tenido un encuentro con Dios, cuando hay uno que quiere pagar el precio, entonces ese es el raro, el santo, el que se cree que es santo. Que el Señor, hermanos míos, nos perdone. Necesitamos gente en las iglesias que vivan tan llenos de la pasión de Dios, que vivan tan llenos del fuego de Dios, que vivan tan llenos de Él que no les importe morir por Él. Esto es hoy en día lo que se necesita en las iglesias. Amén. Dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Un día duró su ministerio. ¿Estáis aquí, hermanos? Un día duró su ministerio. Un día. Juan el Bautista, hermanos míos, 6 meses decapitado. Cristo, 3 años crucificado. Los discípulos, hermanos míos, tenían que huir, porque si no los apedreaban, los mataban, los decapitaban. Los mártires, hermanos, se echaron a los circos romanos. Dormían con sus niñicos, hermanos, con sus mujeres abrazados cantando alabanzas. Hoy en día no. Hoy en día, si no me ponen un hotel de 5 estrellas, no visito. Hoy en día, hermanos míos, si no, es verdad, esto es lo que está aconteciendo hoy en día. Hoy en día, hermanos míos, si no hay una iglesia de 200 almas, esa no es iglesia. Hoy en día, hermanos míos, que poco nos parecemos al evangelio bíblico. Que poco nos parecemos a la Biblia. Un día duró su ministerio. Y yo que soy el listo, yo, hermanos, que soy el más listo de aquí, hubiera dicho: eso no es de Dios. Adora un día su ministerio. Ya decía yo que no era de Dios. Un día se quería comer el mundo. Se pone enfrente de los fariseos y empieza a hablarles, hermanos, de la ley de Moisés, de los profetas, de los discípulos. Yo hubiera dicho un día: eso no era de Dios, porque lo que es de Dios permanece. Yo hubiera dicho. ¿Has visto, hermanos, cómo estamos muy lejos de la palabra? Claro. Cómo no entendemos la palabra. Como cuando se predica la verdad de la palabra, la religiosidad se hace complot. Si vives en la verdad, si has aceptado la verdad de Cristo, si el evangelio para ti ha pasado a ser algo común, algo tuyo, si amas la causa de Dios, si estás más por la causa del Padre, ten por cuenta que la religiosidad se levantará en contra de ti. Que el diablo, ay Dios mío, se va a levantar para destruir tu matrimonio, para destruir tu casa, para destruirte por completo. Llevo unos días, hermanos, que el enemigo se está levantando tanto en contra de mí. Se está levantando tanto en contra. Una opresión, una ansiedad, una lucha, hermanos míos. No me dejan paz. No me dejan paz. Hace un par de años eso no me pasaba. Pero de unos años aquí, contra más doblego la rodilla, contra más leo la palabra, contra más quiero acercarme al Señor, contra más amo a mis hermanos, contra más quiero dar para la iglesia, contra más, hermanos míos, me duele pecar. Cuando peco, ansiedad, no respiro. Contra más me involucro en la santidad del evangelio, más se levanta el enemigo. Y lo puedo ver en mi vida, hermanos. Lo puedo ver, pero que se chinche el diablo. Porque nada ni nadie me va a paralizar. Y tengo que decir esta palabra, hermanos. Si tengo que morir por causa de él, que sea ahora mismo. Se lo decía antes a mi mujer. Hablaba con ella y le decía: bendito sea Dios que me permita morir por él, que me permita morir por su causa. Porque si moriríamos y aquí terminaría, bueno, pero como tenemos la esperanza,
de que si aquí acaban con nosotros, hermanos, hay un reino de los cielos que nos espera. ¡Aleluya! Necesitamos, hermanos, más que nunca abrazar la verdad de Cristo. Más que nunca. Amén. Donde no se predica toda la palabra, no está Dios. Así es. La palabra se tiene que predicar, hermanos. Las promesas del Antiguo Testamento. Que sí, que es cierto. Dios te librará, Dios te amará, Dios estará contigo, ¿de acuerdo? Pero recuerden también, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. También recuerden, hermanos míos, que el que no se niega a sí mismo no puede seguir a Jesús. También recuerden, hermanos míos, que hay que aceptar la verdad de la palabra por encima de nuestra cultura y de nuestra costumbre. Es cierto que somos gitanos, hermanos, que soy gitano, que he nacido, que somos gitanos, que amo a mi cultura. Pero si está la palabra por encima, hermanos. La palabra por encima. La palabra por encima. Hoy en día se vive un evangelio tan pobre en las iglesias. Un evangelio de casa culto, de culto casa, no me exijas más. Yo hago lo que puedo, yo cumplo con los requisitos. Dios sabe todas las cosas, estamos en la gracia, yo doy lo que puedo y ya está. Ese no es el evangelio de Cristo. La última vez que ministraba decía, ha llegado la hora de salir por encima de las aguas para andar. Me encanta Pedro, la gente lo hubiera juzgado. Pedro está loco, se atreve a andar por encima de las aguas. Bueno, pues Dios te dice, atrévete a andar por encima de las aguas. Sal de la barca. Necesitamos más que nunca llenarnos de su poder. Necesitamos más que nunca llenarnos de su presencia. Necesitamos más que nunca morir por la palabra del Señor. Aquellos hermanos míos que llevan 30, 40, 50 años de evangelio, van a las iglesias, incluso de ministerios, pero no tienen lucha, no tienen oposición, no hay un enemigo que les quiera hacer la guerra, hermanos míos, no hay un Herodes que hace un edicto para matar su vida. No acontece nada en sus vidas. Yo no lo entiendo, hermanos. Pero aquellos que están por la causa de Cristo. Es que hoy en día no se ve el vituperio. Hoy en día la iglesia no es perseguida. Porque no es verdadera iglesia. Así es. Ya está. Hoy en día la iglesia no se persigue, ha cambiado los tiempos. Porque no es una verdadera iglesia. Claro. Pero la iglesia que ponga esto por obra. Esto. La iglesia que ponga esto por obra y que se atreva a salir a las calles a predicar la verdad del evangelio, la verdad como Dios nos la ha demandado. El otro día, hace un tiempo, hablaba con el Miguel, que estaba con él, y hablábamos y llegábamos a la conclusión del joven rico, cuando Dios al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Yo le dije, Señor, era un joven, cumplía los mandamientos, cumplía los requisitos desde pequeño, tiene un buen sentimiento. ¡Qué bien haré! ¡Qué bien haré! Tenía un buen sentimiento. Pero Dios le dice, coge todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Todo. Habría podido haber dicho, da la mitad a los pobres. Pero coge una parte de los bienes que tienes y dáselo a los pobres. Le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque Cristo vendrá a decirte la verdad a la cara. Por eso los fariseos del templo no le aguantaban, no lo soportaban, porque les decía la verdad, sepulcros blanqueados, que vosotros decir que sois hijos de Abraham, hijos de vuestro padre el diablo, porque mi Cristo siempre te vendrá con la verdad a cara. Pero hay un texto que dice, solamente la verdad os hará libres. Solo la verdad te hará libre. Mientras hagas un evangelio a tu manera, a tu forma, un becerro de oro, no. El pueblo de Israel, hermanos míos, se hicieron un becerro de oro en el Sinaí. ¿Y saben qué dice la Biblia? Le pusieron por nombre Jehová. Este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Era un becerro de oro. Hoy en día así también pasa en las iglesias. Gente, hermanos míos, que salta en el culto. Gente, hermanos míos, que adora aparentemente, pero luego no quiere aceptar la palabra. Quiere vivir una vida a sus anchas. Un evangelio, hermanos míos, que no le confronte. Un evangelio que no le diga nada. Yo vivo a mi manera y ya está. Dios es bueno. Hermanos, Dios te va a pedir lo que más amas. Por eso Abraham le dijo, sube al monte y sacrifica a tu hijo. Dios te va a pedir lo que más amas. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios que separa. Dios te separa.
Hay gente que dice Dios te une. Claro, unión en la iglesia, de acuerdo. Pero Dios viene a separarte. Dios viene a romperte de tus amistades que antes te llevaban al mundo. Dios viene, hermanos míos, ay Dios mío, a separarte de tu yo, a separarte, hermanos míos, de tu ego, de tu orgullo, de tu envidia, de tu rencor, de tus celos, de tus críticas. Dios viene a separarte. Ha llegado la hora, hermanos, ha llegado la hora de encendernos en fuego y que nada ni nadie nos paralice. Abrir la palabra, hermanos, y hacer nuestro al Dios de la Biblia. Amar tanto al Dios bíblico, a las verdades de Cristo con nuestra propia alma. Esa es mi oración, os la confieso. Mi oración es, Señor, que te ame más a ti que a mí mismo. Que te ame más a ti que a todo lo que amo. Que seas tú lo primero en mi vida. Quiero estar por la causa del Padre. Que me crucifican, que me crucifiquen, que me critican, que me critiquen. ¿Qué más da, hermanos? ¿Qué más da si estamos cumpliendo con su voluntad? Si es mejor ser crucificado, hermanos, por causa del Padre, que no ser un Barrabás, hermanos míos, que se hace un evangelio a su forma y a su manera. Es mejor vivir en la verdad de Cristo que vivir, hermanos míos, en la tibieza. Amén. Quiero que estas palabras, esta palabra que han escuchado hoy, que entre en lo profundo del corazón. Le he dicho al principio y lo he predicado con todo el amor del mundo, pero esta que Dios me ha dicho esta tarde, es la que Dios me ha regalado. ¿Qué les parece? Si inclinamos nuestros rostros, hermanos, un minuto, solamente un minuto les voy a robar. Por favor, Señor, ayúdanos, Dios mío. El pastor que está aquí en esta tarde, que ore y que nos ayude a cumplir con su palabra y con la verdad del Evangelio. Amén. Señor, gracias por tu palabra predicada, Dios mío. Gracias porque queremos recibir tu verdad. Esa verdad que hiere, esa verdad que mata, pero al mismo tiempo da vida. Pero al mismo tiempo, Señor, hace que reste de nosotros para que podamos vivir solo por tu causa. Quítanos de lo terrenal. Quítanos de tener la mirada puesta en lo terrenal, Señor. Pues es mejor, Dios mío, tener la mirada puesta en la eternidad. Porque este mundo es pasajero, Señor. Ayúdanos a quitarnos de la religión inventada por el hombre. Ayúdanos a no hacernos becerros de oro. Ayúdanos a salir de la idolatría y de Babilonia. Ayúdanos, Dios mío, a salir de la Iglesia Católica. Y ayúdanos a vivir por la verdad del Evangelio. Esa verdad del Evangelio que solo está escrita en la Biblia. Porque fuera de la Biblia es invención de hombre. Fuera de la palabra no hay salvación. Solo el que muere es el que vive. Solo el que se crucifica es el que tiene vida eterna. Ayúdanos a no ser religiosos, a no vivir de una hora de culto y pa' casa, y como que no pasa nada, y como que no me acusa la conciencia, y como que voy al cielo por cumplir con un sistema. Ayúdame, Dios mío, a arrepentirme. Ayúdame, Dios mío, a vivir más de rodillas que de pie. Ayúdame, Señor, a sangrar por el Evangelio. Y a poder, Dios mío, llevar la cruz, subir al Gólgota y no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios mío, a salir de la religión inventada por el hombre, viviendo en su cultura, en sus costumbres y mezclando el mundo con el Evangelio, pero gritando que van al cielo cuando van al infierno. Te ruego en el nombre de Cristo que despiertes las conciencias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Mucha verdad, hermanos. Mucha verdad. El Señor es el que hace todo esto. Amén. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda. Aleluya.
Sí. Al que es digno